Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente contar con cada uno de ustedes, agradeciendo a nuestro Dios porque nos concede poder dar inicio a una nueva semana y por supuesto a un nuevo programa. Bienvenidos al lunes 30 de mayo 2022. Contentos de poderles acompañar y como ya es habitual me acompaña María en esta oportunidad. Amén. Que el Señor les bendiga una vez más, amados hermanos. Qué gusto poder iniciar una nueva semana acompañándoles a cada uno de ustedes que ya están en esta transmisión. Y aquí estamos dándole la bienvenida a su programa Reflexión en este hermoso lunes que el Señor nos regala. Gracias por estar con nosotros, siempre muy pendientes de poder recibir cada uno de sus comentarios, sus peticiones de oración en este programa son determinantes para que podamos dar cobertura a la oración final, así que desde ya iniciemos una semana buscando la misericordia, la gracia de nuestro Dios y usted puede dejarnos precisamente su petición en este Facebook Live que estamos realizando o escribirnos a través de nuestros números telefónicos que también aparecen en pantalla, pero que también Mari se los recuerda. Así es, amén. Recuerde que usted lo puede hacer a través del 7940-4295, a través del 7554-7153. Usted puede enviarnos un texto, decirnos dónde nos sintoniza. También puede enviar su petición, no lo olvide. Queremos orar por su necesidad, así que en ese momento escríbanos un texto a través de los números que le hemos dado. Y usted que nos sintoniza a través de una red social, pues ahí usted puede dejarnos su comentario. Queremos orar por usted. Gracias por estar con nosotros, estamos contentos de poderles acompañar transmitiendo en vivo en 3 páginas como ya es habitual en la fanpage de Elín San Miguel y puede buscarnos y seguirnos como @Elín San Miguel SB, en la fanpage de Restauración como @AM Restauración y también en la fanpage de su servidor como @Melvin López Elín. Gracias a los que nos sintonizan en la red social de Twitter, lo mismo que nos sintonizan en nuestros canales en YouTube, estamos transmitiendo en esas plataformas de las redes sociales y por supuesto no podemos omitir a todos los oyentes de Radio Restauración que siempre están pendientes de poder edificar su vida, Mari, con la programación que le hace feliz. Así es, por supuesto. Saludos a cada uno de ustedes que nos sintonizan, nos escuchan a través de los 1450M de Restauración, donde quiera que nos sintonicen. Esperamos bendecir sus vidas. Gracias, amados hermanos, porque ustedes siempre están pendientes de la programación y nosotros lo que deseamos es bendecir sus vidas a través de cada programa en la radio, a través del programa Reflexión como este. Así que bienvenidos también a ustedes que nos sintonizan a través de la radio. Gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar con cada uno de las secciones que hemos preparado para usted. No olvide que estamos desarrollando la serie El Safari Bíblico, haciendo un recorrido por la Biblia de todos aquellos animales que tienen una aplicación y principios para nuestra vida. Vamos entonces a iniciar con específicamente la frase para este día. Gracias por estar con nosotros, dando cobertura a esta bendición. Y ahora la frase del día. Y ahora la frase del día. Y ahora la frase del día. Gracias a la fanpage de Restauración le presentamos la frase para este día. Una frase un poco larga, dice de la manera siguiente. No tomar en cuenta a Dios en tus decisiones es como saltar de un avión sin paracaídas. No tomar en cuenta a Dios en tus decisiones es como saltar un avión sin paracaídas. Es cuestión de tiempo que la persona se venga literalmente, Mari, abajo. ¿Por qué razón? Cuando no contamos con la cobertura de Dios, es fácil ser presa del enemigo. Cuando no contamos con la cobertura de Dios, es directamente, vamos a una caída literalmente en nuestra vida.
Así es, por supuesto, y por esa razón nosotros no debemos de actuar de esa manera. Nunca debemos de dejarnos guiar bajo nuestra propia prudencia, bajo corazonadas, y ahí están las personas tomando decisiones por su propia cuenta cuando sabemos que tenemos a alguien que no solamente conoce nuestro pasado, nuestro presente, sino también nuestro porvenir, y que no hay nadie mejor en quien nosotros depositar nuestra vida, nuestros planes, todos nuestros anhelos, depositarlos en Él, porque Él sabe qué va a hacer de nuestra vida. Así que, amados hermanos, no cometa ese grave error, porque así como esa persona que se tiraría de un paracaídas de un avión sin paracaídas, eso sería terrible, es acabar con su vida. Así somos nosotros sin el Señor Jesucristo, así somos nosotros sin la guianza del Señor. Así que cada día nosotros debemos de contar con nuestro Dios, en todo momento nosotros debemos de contar con nuestro Dios. Correcto, y el problema no es el avión, porque todos vamos en el avión de la vida. El problema es cuando nos tiramos de ese avión sin un paracaídas. Nuestro paracaídas es Cristo Jesús. Él tiene nuestra vida asegurada cuando usted y yo nos tomamos de su presencia, de su gracia, y eso se le añade que ese paracaídas viene a contar también con el Espíritu Santo. La cobertura del Espíritu Santo hace que aún en medio de las caídas que tengamos, nos levantemos y por supuesto tomemos en cuenta a nuestro Señor Jesucristo. Le recordamos rápidamente la frase para este día, gracias a usted que está recién sintonizando. No tomar en cuenta a Dios en tus decisiones es como saltar de un avión sin paracaídas. Gracias por estar con nosotros, gracias a todas las personas que ya nos están dejando sus comentarios en las redes sociales. Gracias, les amamos en Cristo Jesús, y por supuesto queremos que si usted está atravesando alguna necesidad, déjenos su petición de oración en ese comentario, porque queremos orar por usted. Vamos a la siguiente sección, específicamente vamos a descubrir el personaje para este día. Descubre el personaje de este día. Déjanos tu comentario y participa en esta sección. Descubriendo el personaje bíblico. Bueno, en esta sección, Mari, necesitamos la participación de todas las personas. Vamos a descubrir el personaje para este día. Amén, así es, así que preste mucha atención. Vamos a dar primeramente las características que quizás sean un poco más difíciles. Así que la primera de ellas es que era un apóstol, y déjeme decirle que era, por decirlo así, el apóstol más estudiado. Ese personaje era una persona muy preparada. Usted sabe también que hubieron personas seguidores de Cristo, los discípulos fueron personas que, no quiero que se vayan a confundir con los discípulos, sino que este es un apóstol, y la Biblia dice que era una persona muy estudiada, sabía no solamente un idioma. En ese tiempo las personas pues no tenían ni siquiera la oportunidad de aprender a leer, eran pocas aquellas personas que lo sabían hacer, y este personaje, bueno, sabía hasta más de un idioma. Así que recuerde, era un apóstol muy estudiado. Definitivamente era uno de los personajes más preparados en la época, y realmente no solo es esa persona, ¿verdad?, que usted ya está pensando. Digo porque ya personas están escribiendo, por lo menos en la fanpage de su servidor, ya están dando nombres de un personaje específicamente. Quiero agradecerles y necesitamos que ustedes participen. ¿Por qué razón? Porque aprendemos juntos, descubrimos características juntos y descubrimos el personaje juntos. Ya mencionábamos que es un apóstol. Mari mencionaba que no lo confundamos con los discípulos. Los discípulos posteriormente, después de que Jesús dejara de participar en su ministerio terrenal, ellos se convirtieron automáticamente también en apóstoles. Hay que recordar eso, porque en ese momento es conocido, ¿verdad?, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, porque todos se convirtieron al final en apóstol, ¿verdad? Pero primero fueron discípulos. Gracias a las personas que nos están sintonizando, sin más pérdida de tiempo, quiero que le demos la segunda característica en este momento de descubriendo el personaje. Así es, una pista más es que era romano. Este personaje no era judío, era romano. Así que esa es la segunda característica. Después de estar leyendo, de leer los comentarios, que en este momento lo vamos a hacer, pues vamos a dar la tercera característica.
Ok, gracias a todas las personas que ya están participando y quiero aprovechar a saludar a un par de personas que están dejándonos su impresión de quién es el personaje y también están dejando sus comentarios y peticiones. Entre ellos, mi hermano Carlos Silva, gracias por estar con nosotros. Saraí Montiel, bendiciones, gracias por acompañarnos. Sonia Rodríguez, Julio Vázquez desde México, mi hermana Orquídea Geovanea, que dice que pues está en último día de vacación o es un día pues feriado. Gracias por estar con nosotros. Y también nos da un testimonio, estuvimos orando, ¿verdad?, por una petición la semana anterior y dice, gracias por sus oraciones, el Señor ha respondido y la oración del justo, Jesucristo le escucha. Amén, bendiciones mi hermana, gracias por testificar de esa bendición. Saludos también a mi hermana Julia Ruano, buenos días, gracias por estar con nosotros. Cristina Estrella Corina, participando, bendiciones a través de un emoji. Nos dice Juan Manuel Rodríguez, también ya está participando en el personaje. También Cristina Estrella Corina nos deja el nombre de otro personaje. Gracias a todas las personas que están participando. Estos son algunos nombres que están dando seguimiento a esta transmisión en la fanpage de su servidor. Amén. Por aquí tenemos ya a mi hermana Maribel Álvarez, que ya nos deja su comentario. También mi hermana Saraí Montiel, que ya nos está dejando su comentario. Gracias a cada uno de ustedes que siempre se están reportando. Mi hermana Ofelia Guzmán Gerber, que siempre nos deja su comentario y siempre está participando, mi hermana, en descubrir el personaje. Ella ya nos dice quién cree posible que es el personaje. Mi hermano Eric Portillo, saludos, amado hermano. Gracias por estar en sintonía. Ya nos deja su comentario también. Y saludos a Antonio Martínez, que está ahí en sintonía. Saludos, Pedro. Mi hermana Ana Lu Fermán también está ahí en sintonía. Gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos, por dejarnos sus comentarios y también, por supuesto, por participar. Si usted no ha participado y usted sabe quién es el personaje o tiene una idea de quién puede ser el personaje, escríbalo. Como dice Melvin, nosotros no nos vamos a reír, no nos vamos a burlar porque usted se puede equivocar, nos puede mencionar otro nombre. No, se trata de que juntos aprendamos más de la palabra de Dios y aprendamos también esas buenas características de estos personajes y sacar también una enseñanza de ellos. Ese es nuestro objetivo al presentarle esta sección de Descubre el personaje. Porque el tiempo se nos avanza, tenemos que presentar la siguiente característica. Así es. La siguiente característica obviamente es la que a usted le va a dar la pauta de quién era esta persona. Este personaje fue alguien que se encontró con Jesucristo y quedó ciego. Esa es la tercera característica, quedó ciego porque se encontró con Jesucristo. Pero si usted sabe quién es el personaje, si usted cree quién es esa persona, pues escríbala. Queremos que usted participe. Usted que no se ha animado a hacerlo, pues hágalo en este momento y luego de la reflexión vamos a estar diciendo si usted acertó o no acertó. Gracias por estar con nosotros. Ahí están las 3 características de Descubriendo el personaje para este día. Quiero agradecerles a todas las personas que están participando y ya están dejando su comentario, y también a los que están escuchando en Radio Restauración 1450 AM a través de la aplicación móvil o a través del www.elinsanmiguel.org. Gracias por estar disfrutando de esta bendición. Amén. Solamente comentar también por aquí, mi hermano Eric dice, llegué tarde para poder pues oír las características del personaje. Quiero repetirlas para que también usted participe, amado hermano. La primera, obviamente estábamos diciendo que era un apóstol, que era muy preparado, el apóstol quizás más preparado, también que era romano, no era judío, sino que era romano, que cuando se encontró con Jesucristo, él quedó ciego. Cuando Jesús se le apareció con una luz brillante, resplandeciente, inmediatamente cayó al suelo, dice la palabra de Dios, y quedó ciego. Y bueno, déjenos decirle también una pista más. Yo creo que ya todos están participando y acertando, pero bueno, en esta se la regalamos, por decirlo así. Él fue el perseguidor de la iglesia, así que participe. Usted que no lo ha hecho, le dejamos esa que era la más fácil para que usted pueda identificar el personaje, y escríbanlo, usted que no lo ha hecho. Correcto, y hay varios detalles que podemos aprender
de este personaje y vamos a hacer un par de aplicaciones al final cuando demos por sentado quién era este personaje. Gracias por participar en esta sección. Vamos en este momento a compartir la palabra de Dios. Quiero agradecerles a todas las personas que están en sintonía. Hacemos una oración antes de todo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres misericordioso. Gracias porque nos das el privilegio de iniciar una nueva semana dándote la gloria solo a ti. Tú has sido refugio en nuestra vida. Gracias porque nos has dado el alimento, nos has dado salud, nos has dado vida, nos has sacado adelante de cada uno de los proyectos en los cuales hemos estado, Señor, inquiriendo. Ahora, Padre, suplicamos que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestras vidas. Danos la palabra, danos el alimento espiritual. Usa mi vida para poder dar, Dios mío, lo que tú me has dado y dar bendición a cada una de estas personas. Te lo ruego, Padre Celestial. Gracias. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando específicamente la serie que le he titulado El Safari Bíblico. Ya hemos estudiado varios temas. Por aquellas personas que quizás es primera vez que nos están sintonizando, quiero recordarles que ya hemos ocupado específicamente 6 temas para hablar y hacer una aplicación de estos animalitos que encontramos en la Escritura. El safari bíblico es sorprendente. Las enseñanzas que hemos recibido realmente son muy especiales, como bien ustedes lo han dicho, pero llevo todo esto a mención porque están almacenados ahí en la red social donde usted nos está escuchando, sintonizando, para que pueda ir al archivo y buscar temas como sirviendo como cuervos, ligeros como ciervos, fortalecidos como búfalos y el rugir del león, que estuvimos hablando en la última oportunidad. Y ahora, sin más tardar, quiero presentar o hablar bajo el tema específicamente orgullosos como pavos reales. Quiero hablarles del pavo real. ¿Qué es lo que la Biblia registra, nos presenta, la información que tenemos y cómo es que este animal es conocido precisamente por su porte, por su grandeza, por la realeza, por la viveza de sus colores que presenta y qué es lo que la Biblia aplica para nuestra vida, para un aprendizaje, voy a decirlo de una manera especial? Así que vamos a la Escritura, vamos a hablarles bajo el tema orgullosos como pavos reales. Vamos al libro de Job, capítulo número 39, versículo número 13. Vamos al libro de Job, capítulo número 39, versículo número 13. Dice la palabra del Señor: ¿diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz? El libro de Job nos está haciendo una pregunta, le está haciendo una pregunta precisamente al lector. Dice Job 39:13, ¿diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz? Aquí en este versículo nos está dando por sentado 3 cosas. Primero, que el pavo real es un animal muy hermoso, porque está preguntando, ¿diste tú hermosas alas al pavo real? Está dando por sentado que uno de los animales más hermosos a los cuales la Biblia hace referencia, debido a su colorido, su plumaje, su escasez, voy a decirlo, de ver a un pavo real, no se ve todos los días. Y es ahí donde cobra tanto valor la pregunta que encontramos dentro del libro de Job. Y eso es lo primero. Lo segundo, él pregunta, ¿o le diste tú alas y plumas al avestruz? Da por sentado que hay otros animales que, si los comparamos con el pavo real, sí son hermosos, tienen plumas extraordinarias, pero la hermosura del pavo está por arriba de las alas y las plumas que aquel avestruz, comparando estos animales, puedan tener. Quiero ocupar este animal, hablando del pavo real, ¿qué es lo que genera, voy a decirlo, cierta hermosura en él? ¿Y qué es lo que hace que el pavo real de alguna manera llame la atención? Y esa debilidad del pavo real, su hermosura, hace precisamente que nos comportemos muchas veces
como ese tipo de animal. Vamos a la historia para hacer aplicaciones. Quiero comentarles que el pavo real parece ser originario específicamente de la India, pero fue importado por Salomón desde Tarsis a España. Y quiero comprobárselo. ¿Por qué? Porque Salomón tenía precisamente una especie, algo así como nosotros lo hubiésemos llamado en pleno siglo XXI, es el zoológico. Salomón tenía todo el poderío, voy a decirlo, toda la capacidad, no solamente como un hombre sabio, sino que había construido, voy a decirlo, un tipo zoológico, y se lo voy a comprobar. En el libro Primero de los Reyes, capítulo número 10, versículo número 22, nos dice: porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis. Oiga, que Tarsis era una ciudad portuaria. Ahí nos está dando referencia el libro Primero de los Reyes, que el rey, está hablando de Salomón, tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Irán. Una vez, oiga esto, cada 3 años venía la flota de Tarsis. Traía oro, traía plata, traía marfil y, oiga esto, traía monos y traía pavos reales. Recuerde que Salomón tenía la capacidad de poder dar seguimiento a su reinado. Se le conoce el reinado de Salomón como la época de oro, es decir, tenía todo el poderío, no solamente militar, sino, voy a decirlo de una manera que podía comprar hasta animales, podía darse al tráfico precisamente, y como desde Tarsis traía en esa embarcación cada 3 años, traía diferentes detalles que él necesitaba para su reinado, entre eso la comercialización del oro, de la plata, del bronce. Pero a esa flota se le decía en el libro Primero de los Reyes, capítulo 10, versículo 22, que Salomón, con todo su poder y esplendor, mandaba a traer animales. Entre ellos menciona los monos y este animal que nos ocupa, el pavo real. Es interesante cómo Salomón e Irán, que era el otro rey, eran socios del libre comercio marítimo. Ese comercio que ellos desarrollaban los llevó precisamente a emprender varios viajes. Menciona la ciudad de Tarsis. Esos viajes de la flota, que es Salomón, y la flota de Irán, eran para traer cada 3 años. Esa declaración aparece como un indicativo de que el rey Salomón importaba animales extraños de la India para su zoológico que tenía en Palestina. Recuerde que todo esto que estoy mencionando es bíblico, está en la escritura. Ya le dio una referencia en el libro Primero de los Reyes de cómo él comercializaba precisamente no solamente plata, oro, bronce, sino que este tipo de animales. Entre ellos destacan los monos y, por supuesto, el que nos ocupa ahora, y los pavos reales. El pavo real es muy hermoso y esa es la primera característica que quiero destacar. Su plumaje, su follaje, su colorido, voy a decirlo, hace que represente un emblema. Desde la antigüedad, el pavo real gozó de mucha admiración por la hermosura de estas aves. Los machos tienen una cola policromada que al abrirse es una especie de abanico multicolor de un exquisito diseño. Es decir, que por eso llama mucho la atención, por su colorido, por su follaje, por ese abanico multicolor que ejercen precisamente estas aves y se convierten en una de las aves más hermosas, emblemáticas, que tiene precisamente todo el colorido para llamar mucho la atención. Esa es la primera característica. Los jardines imperiales en el pasado se adornaban con el paseo de estas elegantes aves, que eran como flores brillantes, y por esos predios, por esos senderos, y deleitaban precisamente a la vista humana. Por eso es que Salomón ahora está diciendo en la escritura que los importaba desde la India, los traía de Tarsis, para que ellos fuesen precisamente parte de su zoológico y que representaba ese colorido que el pavo real llevaba de por sí en su plumaje. El cambio de plumaje en el
pavo real le recuerda al creyente su renovación espiritual, su vida eterna, la inmortalidad de su alma y el inicio de su nueva vida con la conversión. Esa es una característica primera a aplicar. El cambio de plumaje, es decir, cada cierto tiempo ese cambio, ese tipo abanico de colores que se presentan en el pavo real, nos recuerda a cada uno de nosotros, a los creyentes, a los que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Tiene una aplicación lógica, y es que nosotros debemos cambiar, tener una renovación, y esa renovación significa que debemos depender de la cobertura del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que muchas veces nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es exactamente lo que nos recuerda el pavo real. ¿Por qué? Porque el pavo real no siempre anda abierto totalmente esas alas multicolores, sino que llega un momento determinado, ya le voy a explicar en qué momento, es que él toma la decisión de mostrar todo su capacidad, su esplendor, su multicolor. O sea, no siempre anda así. Entonces significa que cada cierto momento él tiene que abrir ese plumaje. Aquí lanzo la primera aplicación para nuestra vida espiritual. Nosotros necesitamos renovarnos, abrir nuestras alas, volar a la presencia de Dios, renovarnos. No en un sentido en el cual nosotros nos sintamos, voy a decirlo de esta manera, quizás sin cobertura, nos sintamos sin la protección de Dios. Nosotros sabemos que si nos apartamos de la voluntad de Dios es porque hemos pecado. Y cuando hemos pecado no existe un renuevo, una renovación en nuestra vida. Solo cuando estamos tomados de la mano de Dios es que experimentamos una continua renovación en nuestra vida. Y ahí es donde cobra tanto valor precisamente esta característica del pavo real. El plumaje verde y azul bien combinado y hace una tipo mezcla. Hace que el pavo real sea muy hermoso, muy llamativo. Es muy difícil ver a un pavo real y que uno no sea tentado a tomar una fotografía tarde o temprano. ¿Por qué? Porque hace que ese animal por sí mismo llame mucho la atención. Si la primera característica es que el pavo real era muy hermoso, cuando se mezclan estos colores verde, azul, policromado, como yo mencionaba, es ahí donde llama tanto la atención que no hay ninguna persona que no se vea tentado o tentada a tomar una fotografía al pavo real. ¿Por qué? Porque llama mucho la atención. La segunda característica es que el pavo real se protege muy bien. Aunque usted pueda ver que sea quizás una ave que no pueda correr mucho, pero tiene la capacidad de protegerse muy bien. Los pavos reales son aves territoriales. Hacen sus nidos bajos, vuelan limitadamente hasta las ramas de árboles cercanos, son muy polígamos, teniendo entre 4 y 6 hembras. Oiga lo que estoy diciendo, esta es la característica del pavo real y esta es la característica número 2. Los pavos son aves territoriales, hacen sus nidos abajo, bajo una protección y vuelan limitadamente hasta la rama de los árboles cercanos. Cuando mencionamos que también son polígamos, teniendo entre 4 a 6 hembras cada pavo real. Los chillidos del pavo real no son muy atractivos, son desesperantes, contrastando con su físico. Su sonido es comparado a niños gritando, pero tal vez la metáfora que estoy ocupando sea muy voy a decirlo de manera, no va a gustar mucho a las personas, pero ese sonido que produce no es tan atractivo como sí lo son los colores del pavo real. El sonido que produce no solamente molesta, sino que llega un momento que desespera. ¿Por qué? Porque ocupan ese sonido de seguridad ante la amenaza de peligro que ellos están a punto, voy a decirlo, de subsistir. Cuando el pavo real produce ese silbido, sonido, si usted me lo permite, es porque ellos se sienten amenazados. La ave se autoprotege emergiendo un tipo de sonido
que pueda ser para una desesperación para que el animal que lo anda precisamente al acecho y ese pavo real se autoprotege ejercitando un sonido que realmente es un sonido que desespera. Ahora bien, el pavo real avisa a sus homólogos cuando hay depredadores. Significa que es un ave que está alerta, al acecho, y está en toda la capacidad de alertar bajo ese sonido que produce. Utilizan sus alas para volar y por supuesto ponerse a salvo. En sus talones tiene unos espolones que miran hacia adelante y uno mira hacia atrás. Es lo que nosotros le llamamos ojos, pero en esos talones, que emplea contra sus enemigos y les es muy beneficioso. Significa entonces que el pavo real tiene la capacidad de ver aun cuando su semblante, su plumaje esté en dirección frente, él tiene la capacidad de ver por detrás. ¿Por qué? Porque en sus talones tiene esos espolones que realmente le sirven para ver específicamente hacia adelante y hacia atrás. Eso llama mucho la atención dentro del pavo real. ¿Por qué razón? Porque también como hijos de Dios tenemos que tener una visión. Si nosotros no tenemos una visión del pasado, del presente y mucho menos una visión del futuro, lo que va a ocasionar es que tarde o temprano nosotros nos convirtamos en presa de nuestro enemigo, el adversario, Satanás, y que el Señor lo reprenda. Es ahí donde cobra tanto valor la visión que tiene el pavo real. Esa visión de la cual, ahora lo aplico bíblicamente, dice: el pueblo sin visión se desenfrena. Nosotros tenemos la capacidad de ser personas visionarias, de ser personas que le apuntemos a un proyecto, a una meta de la vida, siempre y cuando ese proyecto, esa meta, esa visión en la vida, la tomemos en cuenta bajo la cobertura de Dios. El pavo real posee una vista extraordinaria. ¿Por qué razón? Le ayuda a ver a sus enemigos mucho antes de que estos se den cuenta. Ese pavo real, y que yo estoy ocupando algunas imágenes precisamente en las redes sociales para que usted pueda dar esa combinación de colores, ese azul, ese verde, esa combinación, voy a decirlo, policromada en su cola, hace que no solamente llame la atención, no solamente ahora le he explicado que tiene una visión en sus espolones para ver por adelante, para ver en la parte de atrás todo. ¿Qué pasa? Que no solamente producen un sonido para ahuyentar a su presa, sino que también, como si esto fuera poco, sus enemigos, él los puede ver mucho más antes de lo que el enemigo se ha dado cuenta que hay un pavo real en esa zona. La capacidad del pavo real para ver a sus enemigos mucho antes que esos demás animales lo puedan ver es precisamente por la capacidad que Dios le ha dado de visión. La tercera característica que quiero mostrarle del pavo real para hacer ya una aplicación a los principios bíblicos es la siguiente. El pavo real representa orgullo, representa vanidad y representa una vanagloria. ¿Por qué razón? Porque es tan hermoso que llega un momento que él quiere jactarse de esa hermosura. Se usan muchas expresiones alusivas a la cola multicolor del pavo real y yo voy a dar algunas de ellas y se aplican a personas específicamente. Está como pavo real, dicen las personas. O otra frase que hemos escuchado en más de alguna oportunidad: anda pavoneando, dice. Ese es un pavo real, dice, hablando de una persona, no necesariamente del animal. Hemos escuchado en más de alguna oportunidad este tipo de frases. ¿Por qué? Porque es una ave muy hermosa, porque llama mucho la atención. Entonces, cuando la persona ahí va caminando por la calle y dice: este se está pavoneando de lo que es, esa persona es un pavo real, está hecho todo un pavo real, dicen las personas. ¿Por qué? Son frases haciendo referencia a este animal. ¿Por qué? Porque el animal por sí solo representa hermosura, pero esa hermosura llega un momento que se sube a la cabeza aún mismo del animal y hace que él empiece a caminar y demostrar toda su hermosura. Eso también tiene una aplicación a nuestra vida. El tema del orgullo.
¿Cuántas personas que logran hacer algo en la vida, que logran, voy a decirlo, demostrar la capacidad de su grandeza, de su hermosura, son personas que buscan llamar la atención? Hoy en día en las redes sociales abundan personas de esa naturaleza. ¿Cuántos filtros no salen como para quitar todas aquellas fisuras de la cara y presentan una imagen irreal de lo que realmente son? ¿Cuántas personas lo que realmente quieren es llamar la atención, así como el pavo real, que ocupa precisamente su faceta multicolor, su cola policromada, como para decir: soy un ave tremenda, soy un ave hermosa? ¿Cuántos cristianos no hay así? ¿Y cuántas personas no hay así, que buscan llamar mucho la atención? Pero el llamar mucho la atención hablan de un orgullo, de una vanidad, de una vanagloria de la vida. Aquí es donde empiezo a aplicar. El pavo real, llamado lucero, ese fue precisamente algo que desbarató este personaje. ¿Cuánto debemos librarnos nosotros? Recuerde que estoy hablando bajo el tema orgullosos como pavos reales. Yo quiero que a través de esta enseñanza Dios nos libre de las garras del orgullo. Dios nos libre de caer en la tentación de una jactancia, de una vanagloria, de una situación que va más allá de un descontrol en nuestra vida. El pavo real, llamado lucero, estoy hablando de Satanás, nos da una descripción literalmente en Ezequiel capítulo 28, versículo número 12. La descripción pasada de lucero era la siguiente. ¿Cómo es que era este lucero? Satanás, el diablo mismo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Aquí va a hablar de Satanás. Tú eras el sello de la perfección, este lucero, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Satanás no es o no era como usted o Hollywood lo ha presentado, que un personaje entre rojo, entre negro, con un tenedor. No, nada de eso. Él era un hombre lleno, era un ángel realmente, de sabiduría, acabado de hermosura. Era muy hermoso. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Aquí estoy leyendo literalmente Ezequiel 28:13. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Oiga, ¿cómo era? De toda piedra preciosa era la vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda, oro mismo. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, dice Ezequiel 28:13. Entonces, ¿cómo era Satanás? Era hermoso, poseía una vestidura extraordinaria. Tú, querubín, le dice, grande, protector, Ezequiel 28:14 al 15. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Cómo era el pavo real? Ahí se compran los pavos reales. Es más, Salomón, como mencionábamos en la escritura al inicio, compraba los pavos reales para que adornaran aquel zoológico que él había construido. Así estaban precisamente, porque caminaban, adornaban todas aquellas aves. Así compara el pavo real, la escritura, como el lucero, como Satanás. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Tan hermoso que era Satanás, ¿verdad? Tan hermoso, ahí lo dice. Se paseaba con esas piedras de fuego, con ese colorido plumaje, hasta que se halló maldad en ti. ¿Sabe cuál fue el mayor error de este personaje lucero? ¿Sabe cuál fue el mayor error de él? Querer ser como Dios. Nunca lo va a poder ser. Querer ser como Dios. ¿Y qué es eso? Es orgullo, es jactancia, es vanagloria.
Y de eso nos habla este animalito, de que nosotros no nos creamos, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, dice Pablo. Todos somos lavados con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay personas que llegan a un momento determinado, sacan su carrera universitaria, sacan esto, sacan lo otro, una maestría, y cambian. Ahora ya ven de menos a las personas. Ahora que Dios les ha dado bendición espiritual, ya no extienden la mano para saludar a las personas. Eso es específicamente cómo este animal representa un orgullo, una grandeza. No, por supuesto, él es hermoso, tiene de qué jactarse, dirá alguien. Claro, tiene de qué jactarse, pero no dejemos que la jactancia, la vanagloria, mucho menos el orgullo, entre en nuestro corazón, porque eso va a ser lapidario para nuestra vida. Eso es lo que le pasó precisamente a este personaje, a Lucero. Querer ser más que Dios. Era hermoso, tenía toda la capacidad, era un querubín grande y protector, pero llegó un momento que el orgullo llegó tanto a su vida. El pavo real llamado Lucero, dice la escritura en Ezequiel 28:17, que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Por qué se enalteció? Por lo hermoso que él era. ¿El problema es ser hermoso? No, el problema no es ser hermoso ni hermosa. El problema es corromperse bajo el orgullo. Tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, dice Ezequiel 28:17. Qué interesante. Interesante digo porque la Biblia no esconde todas estas verdades. Ahora tiene una aplicación. Vea lo que dice Isaías capítulo 14, versículo 13 al 15. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, dijo él, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seón, a los lados del abismo. Significa entonces, en primer lugar, que Dios no comparte su gloria con nadie. Él es Dios y no hay más. Nadie puede igualarse al poder de Dios, ni mucho menos este querubín grande, protector, hermoso, entre las especies de ángeles que Dios había creado, que Dios mismo creó. Entonces el orgullo puede pasarnos factura. En la Biblia tenemos muchos pavos reales. Entre estos tenemos el pavo real Absalón. El segundo libro de Samuel nos habla de este personaje con una gran cabellera, hermoso. ¿Y sabe qué? Él quiso derrocar a su padre David, quitarle el trono. Este Absalón, llegó un momento que el orgullo se apoderó de él. Se recuerda de Nabucodonosor paseándose también, hermoso su reinado, una de las 7 maravillas del mundo. Esa gran imagen que él tenía y pedía que todas las personas hiciesen de alguna manera reverencia ante toda la dinastía de los Nabucodonosor. Este pavo real un día dijo lo siguiente: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿No es esta la gran ciudad que yo he construido? Por supuesto, todo eso lo había hecho él. Por supuesto, él no está mintiendo, no está omitiendo nada. El problema no es eso. El problema es que el orgullo llegó a apoderarse tanto de su corazón que se quiso jactar. Y Dios dijo: ¿con qué? Así es. No, hijo, no es así. Te voy a poner una pausa en tu vida. Como animal vas a comer y vas a ir a andar en los campos. Después de ser esa persona que mostraba poder, capacidad extraordinaria, militar frente a muchas personas, ese pavo real terminó destruido. ¿Se da cuenta? Normalmente aquellas personas que ocupan el orgullo, su hermosura, su jactancia, su vanagloria, normalmente en la Biblia, todos, no algunos, todos terminaron muy mal. Habló el rey y dijo:
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Para casa real, con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad. Ahí está en Daniel capítulo 4, versículo 30. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que le dijo: Rey Nabucodonosor, a partir de este momento dejarás de ser rey. No vivirás entre la gente, sino que vivirás 7 años entre los animales, comerás hierba del campo como ellos, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es el único rey de este mundo. ¿Se está dando cuenta? El síndrome del pavo real llega a las iglesias. El síndrome del pavo real sigue tocando corazones de cristianos, queriendo hablar mal de muchas personas. Solo ellos son hermosos, solo ellos tienen la capacidad de reaccionar ante un problema, solo ellos. ¿Cuántos pavos reales? Quiero darle las señales, el tiempo me avanza. La primera señal de un pavo real espiritual: el pavo real espiritual alardea mucho de sí mismo. Todos están mal, solo él está bien. Todos están en contra de su liderazgo, solo él está bien. Cuán equivocados están. Así empezó Satanás, así empezó David. ¿Se recuerda? Pidiéndole precisamente a su capitán del ejército, diciéndole a Joab, el hijo de Sarbia, diciéndole: vayan desde Dan hasta Beerseba y cuenten cuántos hombres pelean por mí, cuánta capacidad militar yo he hecho. A David se le olvidó que quien lo había puesto como rey, que quien le había dado las victorias tarde o temprano, era el Dios de Israel, ese Dios al cual usted y yo debemos adorar. Es que Dios no comparte su gloria con nadie. Esa es la primera señal. La segunda señal de un pavo real espiritual: el pavo real espiritual busca ser siempre el foco de atención. Es un pavo real que quiere toda su atención, con sus palabras, con sus gestos, desea que otros se fijen en él o en ella. ¿Cuántos Absalones? ¿Cuántas personas no hay así, queriendo llamar mucho la atención y las demás personas: no, venga, aquí está. Solo yo tengo mirada para ayudarles. Tercer señal de un pavo real espiritual: busca disimular bien sus faltas. Lo malo que señala en otros es el reflejo de sus propias faltas. Suena muy espiritual cuando en realidad no tiene nada de espiritual. ¿Cuántas personas no se nos acercan y nos dicen: mire, ya vio, es que usted, no, hombre, usted es un ser humano lleno del Espíritu Santo, pero ahí no lo van a tomar en cuenta? No, ahí no, usted está perdiendo el tiempo, en ese lugar no le van a tomar en cuenta. Mejor vámonos a otro lugar donde ahí usted lo vamos a aprovechar. Mire, cuidado, esos son pavos reales espirituales. Pavos reales que el orgullo les ha llenado de tanto conocimiento que no saben que están dañando a las ovejas de Cristo Jesús. Cuarta señal: seres humanos que desean siempre el centro de la atención, que se les nombre públicamente. Si sus nombres, si no se les menciona, si constantemente no se les da un nombre de una reputación extraordinaria, esas personas se van. Quinta señal: el pavo real espiritual se molesta cuando otros son reconocidos y premiados. Sí, es que a mí me debían de premiar, si es que a mí nadie ve lo que yo estoy haciendo. Estos o estas sienten que ellos deben ser los reconocidos siempre y se niegan ¿a qué? A aceptar con conciencia los logros de otros. Significa que siempre quieren que le estén diciendo: no, es que usted, lo que usted hace es muy bueno. No, eso sí, es muy bueno. Esos son los pavos reales actuales en esta época. Quiero terminar. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, dice Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quien reparte es Dios. Quizás una persona diga: no, pero es que si yo soy hermoso, yo soy hermosa, yo llamo la atención. Correcto, el problema no es la hermosura, mi querido, mi querida. El problema es cuando dejamos que el orgullo
se apodere de nuestro corazón. El problema es que cuando nosotros nos creemos más que otras personas, nadie debe tener más alto concepto de sí mismo que el que Dios le ha dado, que el que debe de tener. Termino. Habacuc 2:4. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Entonces, ¿quiénes se llenan de orgullo? Los que no tienen una alma recta. Mas el justo por su fe vivirá. El cristiano vivimos por fe. El cristiano no se enorgullece. Entonces, amados hermanos, librémonos. Que Dios nos libre de caer en el orgullo del pavo real, caer en esta autosuficiencia, caer en ese momento de desesperación y decir, no, es que yo soy más cristiano que el otro. No, hombre, a este le falta mucho por hacer. Si yo cuando él inició la vida espiritual, yo ya había ido y venido, dicen. Cuidado, cuidado, la vida espiritual no se debe de medir por los años. La vida espiritual, bien lo dijo Habacuc, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. David tenía mucho tiempo y Dios cuánto no lo había perdonado, y comete esa dificultad de dejar que Satanás tentara su corazón para ver cuánta capacidad militar él tenía o cómo había construido su gran reino. A David se le había olvidado que todo lo que había hecho era gracias a la misericordia de Dios. Oigan, cristianitos, que nunca se les olvide de dónde Dios les ha sacado, que nunca se nos olvide, me incluyo, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, todo lo que Dios formó en nuestro corazón, la capacidad de no tener nada en nuestra casa, la capacidad, como bien decimos, por nuestros países latinoamericanos, la capacidad ni de dónde caer muertos, ni de dónde caer a dormir, voy a decir, ni una cama donde dormir, ni eso teníamos. Y se ha dado cuenta todas las bendiciones que Dios le ha dado. ¿Se ha dado cuenta de todo lo que Dios le ha dado? Que no te pase lo que le pasa al pavo real, a los pavos reales espirituales, que el orgullo nunca se apodere de tu vida. Dale gracias a Dios cada día, por el día a día que Él te concede, y que Él nos libre de toda tentación, de ese plumaje multicolorido que el pavo real tiene. Que estas enseñanzas lleguen a nosotros a hacer eco en nuestro corazón, y recordemos, Dios no comparte su gloria con nadie. Él es Dios y no hay más. Todos los que mostraron orgullo en la Escritura tuvieron sus castigos. Que no nos pase a nosotros. Líbranos, Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú nos enseñas. Gracias por este safari bíblico. Gracias por esta serie que nos estás dando cobertura, ayudando a desarrollar. Hemos aprendido, Señor, una vez más de tu palabra. Hemos aprendido del pavo real. Ayúdanos a librarnos del orgullo. Ayúdanos a presentar nuestras vidas siempre, Padre Celestial, bajo la cobertura, haciendo sendas derechas, Dios mío, haciendo sendas justas delante de tu presencia. Que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Ayúdanos a librarnos de esa condición y sobre todas las cosas a ver el blanco perfecto que sigue siendo tú. Gracias por tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga una vez más. Que Dios nos ayude cada día a poder poner en práctica su palabra. Por aquí tenemos ya los comentarios en la fanpage de Elín San Miguel. Tenemos a mi hermano Eric Portillo que nos dice: saludos amados. Amén, hermano Eric Portillo. Él decía al principio: llegué tarde al personaje. ¿De qué personaje? Dice. Pero bueno, después también nos dice: ¿quién cree que es el personaje? Él dice: el apóstol Pablo, dice mi hermano Eric. Mi hermana Jacqueline Martínez de Rodas también nos dice: Pablo, nos dice mi hermana Jacqueline. Mi hermana Maribel Álvarez dice: Dios les bendiga, mis amados hermanos, lindas alabanzas. Amén, hermana, gloria a Dios. Mi hermana Saraí Montiel nos dice: a Dios sea toda la gloria, hermosas alabanzas de años, dice. Amén, así es, hermana. Mi hermana Mirna Ramos dice: buenos días, hermano Melvin, hermana María, feliz lunes, llenos de bendiciones. El Señor bendiga a cada
a cada hermano en cualquier rinconcito del mundo, dice, donde se escuche este programa lleno de reflexión, de reflexiones hermosas, de alimentación a nuestra alma espiritual, ya que para Dios no hay fronteras, dice mi hermana. Así Amén, es, por supuesto, y dice bendiciones para todos, pidiéndole, dice, al Señor mucha salud para su pueblo y mucha sabiduría. Amén, hermana, muy importante. Mi hermana Teresa Martínez dice, bendiciones, hermano, gracias a Dios por permitirnos iniciar una semana más, ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos. Amén, hermana Teresa Martínez, saludos. Mi hermana Sandra Ortiz dice, Dios les bendiga, Dios le bendiga, hermano Melvin, gracias a Dios por la palabra, dice, amén, hermana Sandra Ortiz. Mi hermana Mirna Ramos dice, aleluya, palabras sabias, porque para Dios no existen los filtros, sino nuestra humildad y el amor hacia Él, dice, gloria a Dios, hermosa reflexión, dice mi hermana Mirna, amén, hermana, gloria a Dios. Mi hermana Sandra Fernández nos dice, gracias, hermano, por este tema tan importante para los que servimos al pueblo de Dios, de no olvidarnos que por misericordia de Dios nos ha dado ese privilegio tan hermoso. Yo, dice, no soy digna, dice, de tan grande privilegio. Amén, hermana, gloria a Dios. Realmente eso es muy importante, poder tener siempre en nuestra mente que si somos instrumentos del Señor y cuán alto quizás pueda estar alguien, ser siempre humilde. Como decía Pablo decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles, y nosotros sabemos que fue alguien muy grande. Mi hermana Marisol Noriega dice, así es, aleluya, dice, hola mis amados hermanos, dice mi hermana Marisol Noriega, bendiciones, hermana Marisol, dice, Dios les bendiga, amén, hermana. Mi hermana Julie de Segura dice, pido oración por sanidad de una infección estomacal en mi cuerpo, hermanos, dice, y por Carlos Barrera para que conozca a Dios y sea sanado de la operación en el pie. Amén, amén, con gusto, hermana Yuli, dice, muy interesante la palabra, hermano, amén, gloria a Dios. Mi hermana Mirna Ramos dice, aleluya. Mi hermana Ofelia Guzmán Herbert dice, Pablo es el personaje, amén. Vamos a estar leyendo los comentarios también de la fanpage de Melvin López. Gracias a cada uno de ustedes que se han reportado en esa fanpage de Elín San Miguel. Gracias a los que nos sintonizan también en Radio Restauración, nos alegra mucho poderles acompañar, y también vamos a los comentarios de las diferentes redes sociales. Como ya bien lo mencionaba Mari, vamos a la fanpage de su servidor, hay varios comentarios los cuales damos lectura en este momento. Amén, por supuesto que sí. Mi hermana Daisy García Funes dice, el Señor siga guiando sus vidas, hermanos, para que sigan haciendo la obra de Dios, amén, así sea, hermana. Mi hermana Saraí Montiel dice, poderoso es Dios. Mi hermana Orquídea Giovanea dice, Dios les bendiga, mis bellos hermanos, hermanas, estamos en casita, hoy es un día feriado, dice, mañana retomamos las labores del trabajo, no podré estar en vivo con ustedes, pero en la tarde, primero Dios, veré la repetición. Gracias por sus oraciones, el Señor ha respondido la oración del justo, dice, Jesucristo le escucha, amén, amén, gloria a Dios. Nos alegramos porque Dios siempre oye. Mi hermano Julio Vázquez dice, Dios es fiel y muestra su amor para con nosotros, amén, definitivamente, cada día el Señor muestra su amor. Mi hermano Carlos Silva dice, el Señor nos dice, creo que habla del personaje. Mi hermano Julio Vázquez dice, danos tu alimento, Dios, en este programa. Mi hermano Carlos Silva dice, Dios le guarde en esta semana. Mi hermana Cristina Estrella Corina dice, excelente mensaje, Dios lo bendiga, hermano Melvin López, amén, gloria a Dios. Mi hermana Alejandra Techera dice, amén. Mi hermano Juan Manuel Rodríguez dice, toda la gloria es para Dios, nuestro Señor Jesucristo, aleluya, chalón, 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 dice mi hermana, amén, así es. Mi hermana Cristina Estrella Corina dice, fue Pablo es el personaje. Mi hermana Julia Rono también nos dice, es Pablo. Mi hermana Cristina Estrella dice, amén. Mi hermano Juan Manuel Rodríguez dice que es Pablo. Mi hermana Cristina Estrella Corina dice, amén, amén, amén. Nos envió unos emoji. Y por aquí también mi hermano Carlos Silva dice, buenos días, amados amigos, dice, amén, amén. Mi hermana Sonia Rodríguez dice, bendecido día, escuchando reflexión, dice, nos dice buenos días y nos pone ahí unos emoji. Mi hermana Julia Ruano dice, buenos días, Dios les bendiga. Mi hermano Juan Manuel Rodríguez nos dice, tenemos que ser sencillos y humildes siempre, amigables y servidores, amén. Esas son buenas características que como hijos de Dios debemos demostrar cada día. Estos son los comentarios en la fanpage de nuestro hermano Melvin López, y bueno, se llegó el tiempo de decir si realmente es Pablo o no es Pablo, Melvin. Definitivamente. Antes de ello, quiero que, bueno, la mayoría de las personas ya pues dan un acercamiento, pero se nos hizo a nosotros
nosotros difícil, fuera de cámaras, dar características de este personaje. ¿Por qué? Porque rápido se identifica quién es. Por ejemplo, si yo mencionaba una característica como fue un personaje que estuvo preso, rapidito, ¿verdad? Nosotros podemos analizar. Otra característica que podemos haber mencionado de él es que este personaje emprendió varios viajes misioneros. Ahí nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que quién emprendió viajes misioneros, específicamente de quién estamos hablando. El que escribió también. Podemos decir otra característica, fue un personaje que escribió parte del Nuevo Testamento, 13 epístolas, 13 cartas, ¿verdad? En fin, hay muchas, ¿verdad?, características. Así es, por supuesto que sí. Y bueno, en esas otras características, Melvin nos está confirmando que usted no se equivocó, realmente es el apóstol Pablo, un personaje que era muy importante en la sociedad, una persona que fue, y bueno, de hecho, qué bueno que ahorita en ese momento lo pienso, que con lo del mensaje que estaba pues compartiendo nuestro hermano Melvin, realmente así debe de actuar toda persona, porque Pablo fue alguien muy inteligente, alguien muy preparado, pero ¿sabe qué? Lo que le dije hace un momento, él decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Qué bonito es cuando alguien habla de esa manera, y aunque sepa que tiene muchísimos logros, que tiene muchísima capacidad, pero siempre debemos de sentirnos pequeños para poder ser grande delante de Dios. No, y las correcciones, por ejemplo, cuando él escribe al hermano Filemón, específicamente le dice, aunque yo pudiera mandárteles lo que conviene, más bien no te voy a mandar, te ruego por amor. Oiga, qué interesante, porque la característica de un apóstol de la época, sobre todo este personaje que había tenido una transformación de perseguidor a predicador, era sorprendente. Pero él no va a ocupar toda la estructura que él había tenido precisamente a los pies de Gamaliel, de un erudito de la época. No, él no se jactó, al contrario, él predicó el mensaje de una manera trascendental en el Areópago de Atenas, frente a muchos epicúreos, cómo Dios lo usó tremendamente. Ahí está, de hecho, el sermón en el libro de los Hechos, y cómo específicamente él no buscaba una jactancia. Él solamente decía, soy el más pequeño de todos. Así es, buscar agradar a Dios siempre. Interesante. Gracias, amados hermanos, por haber estado con nosotros. Bueno, el tiempo se nos ha avanzado y quiero agradecerles a los que nos sintonizan también. Hay veces estaba analizando que toda la semana anterior se nos olvida, casi siempre leemos los comentarios de la fanpage de Elín San Miguel, la fanpage de su servidor, y normalmente no damos seguimiento a la fanpage de Restauración, pero agradezco a todas las personas que también ahí se reportan, nos dejan su comentario. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros y por supuesto disfrutando de esta bendición. También quiero agradecerles a los que nos han sintonizado en nuestro canal en YouTube. Gracias por permitirnos acompañarles, gracias, ¿verdad?, por aquellas personas que también reportan su sintonía a través de las redes sociales de Twitter, y sobre todo aquellos que ven la transmisión, como ya bien lo mencionaba mi hermana Orquídea Giovanea, que a partir del día de mañana pues la va a escuchar en una retransmisión. Gracias a todos también los que buscan estas redes sociales para edificar nuestra vida espiritual. Vamos a orar, vamos a poner delante de Dios cada una de las peticiones que nos han hecho llegar en este día, precisamente para dar cobertura a estas necesidades. Oremos al Señor, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, por este programa, Señor, que nos deleitamos en hacer tu obra, nos deleitamos en predicar tu palabra. Gracias por las fuerzas que tú nos das para poder compartir lo que de gracia hemos recibido, de gracia damos. Ahora nos identificamos con las necesidades dentro del programa Reflexión. Ocupamos, Dios mío, esta oración, no solamente para suplicarte. Gracias por el testimonio de mi hermana Orquídea Giovanea, la respuesta que tú le has dado a la petición que hemos venido clamando. Gracias, Dios mío, y así como ella ha dado, Señor, testimonio, ha dado seguimiento, Señor, a esa petición, y tú le has dado respuesta, así mis hermanos que ahora vamos a poner puedan testificar de tu gran amor y de la respuesta que tú, Señor, puedes dar.
Sí, Señor, gracias te damos, Padre, por darnos una oportunidad más de presentar las peticiones de tus hijos, Señor. En esta hora, Padre, depositamos en el hueco de tu mano siempre la vida de mi hermana Maribel Álvarez, Señor. Seas tú ayudando a tu hija, sanándola, Señor, de la vista, Padre. Para ti no hay nada imposible. Ella tiene fe, Señor, en que tú puedes obrar en su vida, y declaramos, Señor, esa petición realizada en su vida, Padre. Te pido también por mi hermano José Herrera, Señor, dale la bendición económica que él necesita, provéele todo lo necesario, Señor, en el nombre de Jesús. Por mi hermana Verónica Hernández, seguimos rogándote, Señor, para que obres, para que quites, Señor, toda migraña de su cabeza, Padre. Sana, Señor, quita esos fuertes dolores de cabeza, Padre. Te pido también por mi hermana Ana Bermúdez, Señor, dale esa pronta recuperación que ella necesita, Padre. Te pido por la familia Rodas Martínez. Guarda estas vidas, Señor, bendice esta familia, Señor Jesucristo. Por el jefe de mi hermana Mirna Ramos, también te lo seguimos poniendo, Señor, delante de ti, para que seas tú sanándolo y libertándolo, Señor, de esa enfermedad que aún sigue agobiando muchas vidas. Señor, ten misericordia, Padre, sana con tu gran poder, Señor. Te pido también sanidad, Señor Jesucristo, de mi hermana Julie de Segura. Sé tú obrando en ella, Señor. Quita toda infección en su estómago, Padre, en el nombre de Jesús te lo ruego en esta hora. En el hueco de tu mano deposito la vida de tu hija, Señor. Te pido también por Carlos Barrera, Señor Jesucristo, seas tú convirtiendo esta vida a ti, Señor. Revélate a esta vida, Padre. Quita, Señor, esa venda espiritual que él pueda tener y que pueda ver tu luz divina, Señor, que tú lo puedas añadir, Señor, a tu iglesia. Te pido también por la sanidad de él, Señor, por esa pronta recuperación en esa operación en su pie, Padre. Te pedimos, seas tú ayudándole, Señor, a restablecerse totalmente. Y seguimos también rogándote, Señor, por Sandra Verónica de Flamenco, Señor, sé tú sanándola. Mira, Señor, ese cáncer, Señor, pon un alto a ese cáncer. Para ti no hay nada imposible, oh Dios. Te pido también que ese virus, Señor, que ha llegado a su vida, esa bacteria, Señor, que ella se le suma, Señor, al cáncer, te pedimos, seas tú reprendiéndolo en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús la declaramos sana para gloria de tu santo nombre, oh Dios. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos regalaste de realizar un programa más, y bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron en esta transmisión, Señor. A ti la gloria, a ti toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Que el Señor